Profesor, buenas noches. En esta oportunidad, mis compañeras y yo vamos a proceder con el análisis del caso 2, que está enfocado en el problema ético relacionado al manejo de las finanzas en las pymes y en las familias. A manera de introducción, comentarle un poco de que el tema de la ética empresarial es un tema muy importante, no solamente a nivel pedagógico, sino a nivel laboral, a nivel social, puesto que siempre está inmiscuido en varios temas, varios titulares a nivel económico, a nivel social, puesto que es muy, en la sociedad actual es muy común tomar malas prácticas dentro de las empresas, ¿no? Ahora enfocado en el tema que tenemos ahora, que es sobre todo de las finanzas y el manejo de las empresas de tipo familiar, que normalmente son las pymes. En nuestro país normalmente las pymes son formadas por un grupo familiar. Es sobre todo importante tomar en cuenta que se agudiza un poco más en este tipo de casos las malas prácticas, ¿no? Y tomar acciones de ética dudosa. ¿Por qué pasa esto? Principalmente es porque en las familias o en las decisiones, no solamente a nivel de los directivos, de los jefes, de las personas que manejan las empresas, sino también hasta el nivel de los trabajadores. En las empresas familiares predomina el interés propio, el interés de la familia por sobre decisiones que deberían de ser más justas, ¿no? Ejemplo, en darle una posición a una persona porque es un familiar y no porque esté preparado para o que se ajuste al perfil que requiere el cargo, ¿no? Ese tipo de casuísticas son las que se presentan en estas empresas familiares, en estas pymes, fuera de, entre otras, que son a nivel tributario, mucho tema de evasiones, etcétera, ¿no? Que iremos abordando en el desarrollo del caso. Y ahora le doy pase a mi compañera Virginia para que pueda expresarnos el objetivo del trabajo. Gracias. Gracias, María Fernanda. Bien, siguiendo con el análisis de este trabajo, a continuación les voy a dar la presentación del problema. Bien, el desarrollo de las pymes, ya sean pequeñas o microempresas del sector informal urbano en el Perú, ha sido un fenómeno muy característico en los últimos tiempos. El problema ético que se relaciona al manejo de las finanzas de estos negocios, sobre todo aquellos que son formados por pequeñas familias, presentan inquietudes en el ámbito moral y ético, puesto que muchos de estos negocios tienen motivos muy importantes para hacerlo, los cuales son dos: la convicción y el propio interés. Por un lado, tenemos lo que es la convicción, porque la ética y los valores positivos deben constituir el núcleo de su cultura corporativa. Y por otro lado, tenemos lo que es el interés propio, ya que las empresas afrontan una sociedad cada vez más informal y exigente. Por lo tanto, existe una mayor legitimidad para desarrollar con éxito su actividad en el medio y largo plazo. Ante esto, se necesita la aplicación de principios éticos. Se necesita fomentar la ética en estos negocios en general y en la industria financiera particularmente. Por consiguiente, el objetivo de nuestro trabajo de investigación es analizar la información y brindar soluciones para fomentar la concientización frente a este problema que
se está presentando y se ha ido presentando a lo largo del tiempo, que pues muestra un carácter antiético y que muchas de las empresas hoy en día realizan este tipo de actos. Le doy paso a mi compañera Rosemary. Buenas noches, profesor. Continuando con la justificación. Bueno, es importante realizar este análisis ya que queremos expresar los problemas éticos que existen en las pymes y en la familia. Bueno, en primer lugar, como podemos ver o como se sabe, muchas veces las pymes suelen ser pequeñas empresas y por ello, bueno, más que todo para subsistir tratan de no pagar impuestos, ¿no? Muchas veces no emiten comprobantes para que la SUNAT no sepa realmente cuáles son sus ingresos, ¿no? mensuales. También generan gastos o hacen gastos personales que los pasan pues como si fueran de su negocio, ¿no? Asimismo, bueno, también en segundo lugar tenemos a la familia como núcleo de la sociedad, pero que también muchas veces forman negocios o empresas familiares, pero eh, más lo que hacen es generar sus propios ingresos, generan sus propios intereses y estos negocios muchas veces acaban en peleas por los fraudes que hacen, ¿no? Los propios familiares, sin importarle los lazos familiares que los unen, ¿no? Este, por eso muchas veces nos preguntamos qué es lo que está pasando en esta sociedad, dónde van quedando los valores, ¿no? Doy pase a mi compañera Mari. En cuanto al desarrollo, las empresas tienen la responsabilidad para que puedan proporcionar a sus accionistas y también a sus colaboradores todos los beneficios a los que tienen derecho para que puedan administrar una cultura eficiente, ¿no? y honesta de sus recursos, para que ellos puedan tener toda la información necesaria. Por tanto, es importante la función del directivo, en este caso el jefe, cuyo trabajo es elaborar un plan para que los colaboradores adquieran alguna ventaja competitiva, en este caso que puedan aumentar e implementar las capacidades de desarrollo. También existen algunos papeles éticos que están definidos en algunas empresas, ¿no? Como documentos, como por ejemplo tener una visión, una misión, los valores, ¿no? Esto lo hacen con la finalidad de que puedan conducir y normar, en este caso, alguna posible solución a algún problema que pueda tener la empresa. Pero algunas pymes no cuentan con algunos papeles éticos y por ende tampoco los ponen en práctica. Entonces, podemos deducir que la ética no se encuentra en este caso en el interior de la empresa y forma parte esencial de ella. Y también se define como las relaciones internas como en las relaciones externas, es decir, que en este caso tanto con los proveedores como los clientes y también con el entorno social. Por tanto, se llega a la conclusión que tener un buen director, o en este caso un buen líder, no solo debe ser técnicamente preparado, sino que también debe llevar a cabo acciones económicamente eficientes, ¿no? También éticamente debe estar sensibilizado para que pueda actuar con sentido de responsabilidad con los colaboradores. Por otro lado, un estudio que realizamos indica que existen diferencias entre los colaboradores. Por ejemplo, comunicaron, hay algunos empresarios que contratan a los familiares, ¿no? Hay cierto grado de discriminación con algunos colaboradores, ¿no? Algunos no son reconocidos con sus horas extras y por eso algunos no están de acuerdo. Por tanto, refleja que la ética empresarial actualmente no es solo una virtud, que también es una necesidad que tienen que adquirir todas las organizaciones, ¿no? Para que puedan sobrevivir en este mercado. Ahora le doy pase a mi compañera Rosmeli. Buenas noches, profesor. Como conclusión, vemos de que la demanda de esta sociedad moderna, globalizada y cambiante es sumamente importante en las carreras de negocios internacionales, seguir la ética empresarial. Cada vez que enfrentamos un conflicto, un desafío, proyectos,
etcétera. Sin embargo, también tenemos que considerar que deberían respetarse los valores, principios, leyes o normas, pero lamentablemente no siguen a esa ética, ¿no? Por lo cual, mucha cultura y ética son incompatibles, perdón, y esto se aplica no solo en la profesión, sino también en nuestra vida diaria. La mitad también de los empresarios se rigen a las empresas pymes, eh, porque el 53% de las empresas, más que todo, son familiares, lo cual significa que no hay un capital en la empresa y ganan más que los empleados y hace el mismo trabajo para evitar esto, pagar sus impuestos como debería de corresponder. La decisión que toman muchos de los empresarios frente a la empresa no es la mejor, ya que no todos tenían bien establecido su misión o la visión como empresa, lo cual podemos decir que no contaban con una formalidad donde establezcan un manual organizacional y de funciones. Por ende, al no tener claro a dónde quiere llegar o cuáles son los objetivos de la empresa, eh, o qué valores debería establecerse, por lo cual muchas de las empresas van a fracasar a consecuencias de no generar los valores como debería de cumplirse en las empresas. Sin embargo, no habrá políticas que establezcan los valores que debería cumplir, pero también tenemos que reconocer que no todos lo cumplirán como debería ser, y por la falta de ética las finanzas que engañan distorsionan el sistema y incrementan la desigualdad. También tenemos que tener en cuenta que muchos de los empresarios relacionan la sociedad en la toma de decisiones. Por ello, esto deben de alguna manera capacitar a los trabajadores para que asciendan y tener una responsabilidad social para, por las personas que menos tienen. Pero solo la décima para que contribuyen. Esto se da porque no existe un desprendimiento por parte de los empresarios bajo ese régimen pyme. Y esto no tratan de ayudar a los demás. Eso sería como conclusión.